Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos hablando un esbozo nada más de lo que es el libro de Apocalipsis, pero en realidad la introducción de este libro la ofrece el mismo libro. Y se encuentran aquí en los 3 primeros versículos, que eso podría ser la introducción de todo este libro del Apocalipsis. Nosotros vamos a leerlo, ustedes pueden seguir la lectura. Observe el verso 1, dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que todo lo que nosotros necesitamos para ponernos en contacto con los grandes asuntos, con los grandes eventos que observamos en todo el libro de Apocalipsis, se encuentran tan solamente en estos 3 primeros versículos que hemos dado lectura. Si la palabra de Dios dice que es la que transforma nuestras vidas, entonces, si nuestras vidas van a ser transformadas, aquí vemos nosotros por el estudio de este libro, entonces en estos 3 primeros versículos introductorios tenemos la preparación para esto. Esta es la preparación, esta es la gran introducción que lo da el mismo apóstol Juan. Y lo primero que señala el libro de Apocalipsis es la clase del libro que es. Y eso es lo primero que observamos. Y está la frase, comienza diciendo así: la revelación. Si hay una naturaleza de este libro, esta es la naturaleza, es la revelación. Si hay una clave para interpretar este libro, es que este es un libro de revelación. Lo dice el mismo autor. La palabra revelación viene en el griego apocalipsis, y la Reina Valera lo ha puesto como se pronuncia, ¿no? O como, no exactamente las letras, pero así se pronuncia apocalipsis en el idioma griego, pero significa revelación. Juan lo ha puesto no como un verbo, lo ha puesto como un sustantivo. ¿Y qué es lo que significa la revelación? Es algo que estaba velado, y se ha dado a conocer completamente. Algo que estaba velado y se ha dado a conocer completamente. Es como una divulgación completa de algo que estaba escondido anteriormente. Se ha divulgado completamente. En el libro de Apocalipsis hay 404 versículos. Y es interesante porque 278 versículos hacen alusión al Antiguo Testamento. Hacen alusión a libros proféticos como Isaías, Ezequiel, Daniel, el libro de los Salmos. Pero son 278 versículos. No son citas formales. Son alusiones, hacen referencia a estos textos del Antiguo Testamento. Pero son 278 versículos. Es decir, que eran verdades que estaban escondidas en el lenguaje profético en el Antiguo Testamento, pero que ahora son revelados aquí en este libro. De eso es lo que se trata. Por eso el apóstol Juan dice la revelación. Hay mucha revelación que se ha dado acerca de la venida del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos abundante información sobre la venida del mismo Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo habla de su venida. Él hace conexiones con el Antiguo Testamento y revela cosas en el Nuevo Testamento, pero Él mismo habla de su venida. El apóstol Pablo también lo hace. Él habla del rapto de la iglesia y del juicio que va a venir para aquellos que son incrédulos. Y lo habla claramente. El apóstol Pedro habla de que debemos esperar el momento de este gran evento. El libro de Santiago habla también de la venida de Cristo, dando el consejo de que seamos pacientes y perseveremos, dice, hasta la venida de Él. Y el mismo apóstol Juan, en sus escritos, él está anticipando el regreso
de Cristo. Pero aquí en el libro de Apocalipsis hay una infinidad o una explosión de detalles sobre el regreso de Cristo. Es abundante. Por eso este libro es de revelación. Y esto es lo revelador porque hace conocer plenamente el regreso de Jesucristo, la venida del Señor. Todo lo que debemos conocer en cuanto a su regreso no lo vas a obtener en ningún otro lado. Lo obtenemos aquí. Aquí está. Aquí se lo va a revelar completamente lo que nosotros debemos saber. Dios lo ha hecho de esa manera. Es como si se quitara el velo de algo, de un busto, y luego se hace visible. Así es como que se quita el velo y entonces se ve visible allí la venida del Señor Jesucristo. Entonces, consiste en revelar a Jesucristo, es hacer visible a Jesucristo. Este es el libro de revelación. Solamente para que entendamos a través de un ejemplo bíblico, podemos ir a Lucas 2:29. Lucas capítulo 2 y el verso 29. Ustedes recuerdan allí a Simeón, un anciano que buscaba ver al Salvador y que de alguna manera Dios le había profetizado que sus ojos verían al Salvador antes de morir. Y eso es lo que él quería. Él estaba buscando que el Salvador sea visible para él. Y él fue entonces justo a la reunión donde también iba José y María llevando al niño de 8 días de nacido. Ellos iban para la circuncisión, cumpliendo el rito de los judíos. Y en Lucas 2:29, porque Simeón se encuentra y lo coge en sus brazos a este niño y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y mira lo que dice aquí: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice luz para revelación de los gentiles. Esa palabra revelación es la misma que encontramos aquí en Apocalipsis, que dice ¿qué cosa? Apocalipsis es lo que dice. Literalmente es una persona que es desvelada y es hecha visible. Se le ha quitado el manto que le cubría y ahora es visible. ¿A quién se ha hecho visible a Simeón? Al Mesías, al Cristo. Él pudo observarlo. El Salvador había sido hecho visible para él. Y es interesante porque dice que es luz. Entonces habla del resplandor de esa persona, del resplandor del Salvador. Eso es lo que significa revelación, de desvelar, hacer manifiesto algo que estuvo escondido. Cuando el apóstol Pedro dice en su carta que la fe debe ser probada y debe ser hallada en alabanza, en honra y en gloria, en 1 de Pedro 1:7 dice, ¿cuándo? ¿Cuándo debe ser hallada en alabanza, gloria y honra la fe de todo creyente? Y él dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es lo que significa revelación. Porque la palabra manifestado en 1 de Pedro 1:7 justamente es la misma palabra que encontramos acá, Apocalipsis. Pero lo está traduciendo la Reina Valera como la manifestación, que es lo mismo. Revelar es manifestar. En este caso se manifiesta la persona de Jesucristo. Entonces el libro de Apocalipsis es la manifestación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Ahora, en un sentido, toda la Escritura es revelación, pero Apocalipsis es revelación de una manera especial, al punto de que el apóstol Juan, el autor, escribe y comienza justamente diciendo la revelación, porque aquí vamos a ver la resplandeciente gloria revelada de Cristo Jesús. Vamos a ver al Cristo brillando, porque así es como lo presenta con las visiones que tiene posteriormente el apóstol Juan. Así que no nos acerquemos a este libro como si fuese una especie de acertijo, algo confuso que no lo podamos entender. No nos acerquemos de esa manera, porque la intención justamente es de que sea manifiesto, de que sea revelado, de que sea algo visible, algo que sea muy claro. De hecho, la naturaleza del libro está indicando todo lo contrario de que debe ser revelado. Se hace visible, se hace manifiesto, se desvela allí la persona de Jesucristo. ¿Qué revela en sí?
Bueno, tiene que ver con Jesucristo, pero hay muchas cosas que se revelan aquí en el libro de Apocalipsis. La semana pasada tan solamente vimos un esbozo de estos 3 primeros capítulos y cómo Jesucristo estaba dando advertencias a las iglesias sobre los pecados que estaban acosándole. Revela muchas otras cosas, como las instrucciones a la iglesia sobre la necesidad de arrepentirse y de santidad, de buscar la santidad. Bueno, hay muchas cosas. Hay el asombroso poder y la gloriosa fuerza vencedora de Cristo en los siguientes capítulos. Vamos a ver cómo Cristo triunfa sobre el pecado y sobre Satanás. Se va a revelar aquí el triunfo final de los creyentes, ¿no? Final de los creyentes. Se va a revelar aquí la gloria de la adoración al Señor. El fin de la historia humana. ¿Alguien quiere saber el fin de la historia humana? Aquí se revela el fin de la historia humana. Hoy en día hay muchos pensamientos acerca de que se acerca el fin o no. Aquí en este libro vamos a ver cómo se va a formar esa formación política final del mundo. Muy parecido a lo que estamos viendo. Aquí podemos observar cómo será ese movimiento y cómo vendrá el anticristo y cómo habrá una batalla final del Armagedón, cómo las naciones van a alinearse en este mundo. Todo lo vamos a observar aquí. Aquí es donde se revela todas estas cosas. Se va a revelar el reino aquí en la tierra y el reino también eterno. O sea, absolutamente todo se revela aquí. La victoria de Cristo sobre los poderes humanos y demoníacos, y se revela el final de Satanás y el final del pecado. Todo esto se revela. Juan comienza diciendo la revelación, porque es un libro que se revelan todas estas cosas. Apocalipsis es libro que da detalles que habían estado ocultos a la vista humana, pero ahora se da de una manera visible. Aquí está la historia del fin del universo. Sabremos cómo es que va a suceder esto, qué vendrá después de eso. Entonces vemos que la naturaleza esencial de este libro es revelación. Pero esto nos lleva entonces a que nosotros nos preguntemos, pero ¿cuál es el tema central de este libro? Y lo encontramos en la siguiente frase cuando dice la revelación de Jesucristo. Este es el tema central, la revelación de Jesucristo. A la verdad, toda la revelación de este libro es dada por Jesucristo. Jesucristo la da. Y mira, vemos esto en Apocalipsis capítulo 22, 16. Él es el que da esta revelación. Él lo dice aquí en Apocalipsis 22, 16. Mira lo que dice. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Entonces toda la revelación de este libro es dada por Jesucristo, y entendemos que esta revelación, ya lo vamos a ver más adelante, viene de Dios y ciertamente de Jesucristo. Como lo leemos aquí, es de Dios y también de Jesucristo. Pero también debemos entender que es la revelación sobre Jesucristo. Este es el tema central, porque no solo es una revelación que le pertenece a Jesucristo y que Él la da, sino que es una revelación sobre Él, sobre la persona de Jesucristo. Él es revelado, es Cristo quien se revela aquí en este libro. En los versículos del 4 al 16, que lo vamos a ver en las semanas posteriores, Cristo va a comenzar a ser revelado ante nosotros a través de lo que va hablando el apóstol Juan en la visión que él tiene. Ahí va a ser desvelado el Señor Jesucristo. Es presentado en su gloria resplandeciente. Así lo vamos a ver. En los capítulos 2 y 3 que estuvimos revisando un poco la semana pasada, ahí es manifestada la omnisciencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él conoce absolutamente todo. Conocía el problema de todas las iglesias, de cada una de ellas, de qué adolecía. Conocía absolutamente todo. Y en los capítulos del 4 hasta el 22, todo el tema de la revelación de la gloria de Cristo en su segunda venida. Es la segunda venida de Cristo en toda su gloria y todos sus detalles. Allí va a estar. Cómo establece su reino aquí en la tierra.
tanto el reino aquí en este mundo venidero y en el mundo venidero. Es Cristo quien se descubre aquí. Es Cristo quien se manifiesta. Este es el tema del libro de Apocalipsis. Cristo es presentado en gloria y en majestad. Los evangelios, cuando leemos, vemos que Cristo de alguna manera es presentado en su primera venida en humillación. Así lo observamos, pero aquí en el libro de Apocalipsis observamos a Jesucristo en su segunda venida, pero en exaltación. Esa es la manera como se lo revela. Y él es el tema, el mensaje principal del libro de Apocalipsis. Y solamente para que observemos que no solamente se trata de una revelación de Jesucristo que le pertenece a Él, vamos a ver que es una revelación acerca de Jesucristo, acerca de Él. Y vamos a ver unos textos que corroboran esto en primera carta a los Corintios 1:7. Primera carta a los Corintios 1:7. No vamos a leer todo el verso, vamos a partir donde dice esperando. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está esperando? No es algo que le pertenece a Cristo, es a Él. Es Él, está cerca de Él, de la persona de Él. A eso se refiere también en Apocalipsis. Es lo mismo que está aquí, manifiesta la persona de Jesucristo. Miren la segunda carta a los Tesalonicenses 1:7, un poco más adelante. La segunda carta a los Tesalonicenses 1:7. Dice así el apóstol Pablo que escribe esta carta. Dice, y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros. Mira, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Él va a ser revelado. Es acerca de Él. Él va a ser revelado. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Hace un momento hicimos referencia a este texto. Dice, hablando de la fe que va a ser probada, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea ¿qué? Manifestado Jesucristo. Y un texto que lo hemos estudiado hace poco, Gálatas 1:11, es el libro que terminamos de estudiar en unas semanas atrás, Gálatas capítulo 1 y el verso 11, hablando del evangelio que había recibido Pablo, que no se lo había contado nadie se lo había enseñado al evangelio. Él dice así, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí no se refiere a una revelación de Cristo, sino a una revelación acerca de Jesucristo. Cuando yo recibí mi evangelio, yo me enteré de esa verdad acerca de Cristo. Esa es la verdad que recibió. Yo recibí la verdad acerca de Cristo. Este es el evangelio que yo tengo. Ese es el evangelio que yo predico. Eso es lo que quiere referirse el apóstol Pablo aquí. Y si avanzamos un poquito más en el versículo 13, Gálatas capítulo 1 y el verso 13, con esa misma idea, hablando del evangelio que lo había recibido por revelación, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, y mira lo interesante, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Dios es el que le llamó por su gracia. ¿Y qué hace? ¿Qué le hizo Dios que lo llamó por su gracia? Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Dice, yo recibí una revelación acerca de Jesucristo. Acerca de Jesucristo. Eso es lo que dice. Ese es el Dios que me llamó por su gracia. Él me dio una revelación acerca de Jesucristo. Todo sobre Jesucristo. Esta es la revelación que Él obtuvo. Entonces vemos textos que nos hablan claramente de lo que significa esta revelación, que no es una pertenencia de que sea solamente de Jesucristo. Está hablando, es sobre Él. Es una revelación de Él, del Señor Jesucristo. En la mente del autor del Apocalipsis,
está esta misma frase que dice revelación de Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo. Así comienza el libro de Apocalipsis. Entonces, pero no como una revelación que pertenece a Jesucristo y que Él la da, sino como una revelación acerca de Él. El tema central de este libro es Jesucristo. Es Jesucristo. Es interesante, algunos comentaristas los que señalan, dando algunas ideas sobre este texto, y un comentarista dice que la primera vez que vino el Señor Jesucristo a este mundo, vino en el velo de nuestra carne, porque vino como un hombre, y de alguna manera la carne humana, el cuerpo humano, de alguna manera no se lo vio en la gloria como se lo debería haber visto al Señor Jesucristo. Es decir, que la carne le cubrió eso de allí. Y la mayor parte del tiempo, la gloria, la majestad, la deidad, la maravilla del Hijo de Dios estaban veladas ante todos los hombres. ¿Por qué? Porque tenía estos atributos de carne. Nació en un establo. Todo eso escondía la majestad del Señor. Creció en pobreza. Sabía lo que era tener hambre, lo que era tener sed. Lo vemos llorar ante la muerte de Lázaro porque veía el dolor de una hermana que estaba sufriendo. Todo eso estuvo de alguna manera oculto ante todas las personas. Fue crucificado y fue levantado como un criminal ante la mirada que se burlaba de todo el mundo. Fue algo terrible. Eso fue también parte del plan de Dios. Y parte del plan de Dios es que este mundo un día, este mundo incrédulo un día verá al Hijo de Dios, pero con el carácter completo. Lo verá en gloria, lo verá en majestad, en la maravilla de su deidad. Así lo verá, así como lo vio en carne. Entonces todos los hombres lo mirarán como realmente es y lo verán sosteniendo en sus manos el título de la propiedad del universo y de todas las cosas que el Padre le ha dado. ¡Qué tremendo! Pero es así, ha sido así en verdad. Los evangelios narran la vida de Jesús, narran los hechos de Jesús en el cuerpo humano y de alguna manera estuvo velado allí la divinidad del Señor. Pero luego lo vemos acá, Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis lo muestra en su gran gloria. ¿Cómo será tan glorioso y cómo nosotros participaremos de esa gloria? Entonces el tema principal es evidente de este libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Ese es el tema principal, el Hijo de Dios que va a ser glorificado, resucitado allí y se mueve entre las iglesias. Se lo presenta como el Cordero en el cielo, en el capítulo 4, como lo vamos a estudiar en un futuro. Cómo viene a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se va a presentar como que Él es el Cristo, como el juez del gran trono blanco. Allí va a estar Él. Él es el Cordero, ¿no? En el trono de Dios. Él es la raíz de la descendencia de David, es la estrella resplandeciente de la mañana, como habla el Antiguo Testamento. Allí se va a ver todo eso. Y muchos otros títulos que tan solamente en el primer capítulo usted puede observar como fiel, como el verdadero, como el primogénito entre los muertos, como el gobernante de los reyes de la tierra. Él es el Cristo. Ese es el tema principal, es de Él, sobre Él. Él es el único, el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Todo eso lo vamos a observar aquí, el primero y el último. Todo esto es el libro. Todo esto es el libro. Él es el centro del libro y es la circunferencia del libro, si lo podemos decir de esa manera. Es el principio y el fin. Él está arriba, está abajo, está en todo lado. Él lo llena todo. Este es el tema del libro de Apocalipsis. Los cielos se abren para este libro y ahí es que vamos a observar a Jesucristo en toda su divinidad, en toda su gloria, en toda su soberanía. Allí es que lo vamos a ver nosotros también. Y a medida que nosotros estemos estudiando, veremos también, tal vez, un vistazo al ver la gloria del Señor Jesucristo como la vio, ¿se acuerdan de
de Esteban cuando murió en Hechos capítulo 7 que estudiamos, cómo vio la gloria del Señor, lo vio a la diestra allí al Señor Jesucristo, y fue apenas un vistazo de la gloria de Él. Así también nosotros lo veremos al ir estudiando este libro de Apocalipsis. Entonces la naturaleza de este libro vemos que es la revelación. Revela cosas que estaban desconocidas, y ahora son desveladas y visibles para nosotros. Y el tema central del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Ahora vamos a avanzar un poco más allá. Estamos en el versículo 1, ya hemos visto la revelación de Jesucristo. Y ahora vamos a ver el origen de este libro. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de este libro? Y vemos que el origen de este libro es divino. Es divino. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. Mira el origen. Dios es el origen de este libro. Este libro es un libro que viene de Dios, es divino. Este es un aspecto increíble del libro de Apocalipsis. Si lo conectamos con el antecedente, el personaje anterior de Jesucristo, allí en el versículo, quiere decir que Dios le dio este libro. ¿A quién le dio? A Jesucristo. Dios le dio este libro a Jesucristo. Pero nos preguntamos, ¿pero qué necesita Cristo que Dios le dé? Y ha habido tal vez algunas sugerencias interesantes. Voy a permitirme presentar una y la otra que nos parece correcta por lo que vamos a sustentar aquí. Algunos han dicho que ¿por qué es que Dios tiene que darle este libro a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Necesita algo conocer el Señor Jesucristo que no sabía que tiene que darle? Y algunos dicen esto, partiendo de Marcos 13:32. Ustedes deben recordar este texto cuando se les pregunta ¿cuándo vendrá el Señor? Y él dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces algunos dicen, mira, es por esto. Jesús no tenía conocimiento, ni él mismo, de cuándo es que él iba a regresar. ¿Sí? Tal vez muchas veces nos hemos preguntado que Jesús, si es Dios, ¿cómo es que él no sabe la hora de su regreso? Bueno, en su humillación, cuando vino como siervo a este mundo y se humilló a sí mismo, tomó la forma de un hombre y se restringió el libre ejercicio de sus atributos. Él mismo dijo, voy a estar limitado en todos mis atributos, y limitó también su conocimiento. Limitó también su conocimiento. Y cuando él dijo, mira, no sé, y eso es exactamente lo que él quiso decir, no sabía, si no fuese mentiroso. Él dice que él no es mentiroso, dice la Biblia. Entonces cuando dice en el texto aquí que Dios le dio, dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, fue para darle información que hasta ese momento no conocía. ¿Qué información? Detalles sobre el día final. Detalles del día final. Bueno, tiene algún sentido si alguien dice eso. Él ahí no conocía y Dios tenía que darle al Hijo algún tipo de conocimiento. El problema con esta sugerencia que dan es que el Apocalipsis ni siquiera nos dice el día exacto ni la hora, si fuese esa la razón, porque estudiamos todo el Apocalipsis y tampoco dice cuándo será el día y cuándo será la hora. Entonces no puede ser esa sugerencia correcta, ¿sí ves? Entonces esto no responde a la pregunta por qué Dios tuvo que darle a Jesucristo este libro. Y más aún cuando el Hijo de Dios ya ha sido glorificado, ha sido sentado a la diestra del trono de Dios, ha entrado en pleno en el ejercicio de todos sus atributos, tiene todos sus atributos, incluida su omnisciencia. ¿Y cómo es que tiene que esperar hasta el año 96? Que Juan escribe para enterarse recién que va a venir detalles sobre su regreso. Entonces no tiene sentido, no es una buena sugerencia. Entonces, ¿en qué sentido Dios le da este libro al Hijo? Bueno, Dios le hizo la promesa de exaltar a Jesucristo. Dios hizo una promesa de exaltar a Jesucristo, de que Él sería Rey de reyes y Señor de señores.
que Él sería el heredero de todo lo que el Padre tiene. Todo lo que el Padre posee lo va a recibir como herencia el Hijo. Y porque Jesús se humilló a sí mismo, y porque Jesús se hizo carne, y porque sirvió al Padre obedientemente, perfectamente, porque sufrió y murió, Dios le ha dado esta gran revelación de la gloria venidera. Eso tiene más sentido. Y esa gloria venidera no se la está dando en este momento como algo físico. Le está dando la revelación completa de lo que sucederá en la glorificación del Hijo, anticipándole al Hijo cómo será su glorificación cuando regrese. Así que esta es su recompensa por un servicio tan perfecto, humilde, fiel y santo. Y sería como un padre que le dijera a su hijo: mira, tú has sido un buen hijo, en verdad has sido fiel, un hijo fiel respecto a las cosas que yo te he dicho que hicieras. Y yo te prometí que si tú fueses fiel y que cumplías todo lo que yo te decía, entonces yo te daría una herencia. Y más o menos es esto. Dice, aquí está, lo tengo, todo está escrito en su totalidad, te lo entrego, ahora es tuyo, pero lo entrega como un escrito, como un testamento. Como cuando un padre entrega la herencia a su hijo, pero todavía en testamento. Hay muchas cosas que deben sucederse, hay muchas cosas que deben entregarse físicamente, realmente, pero en el testamento está anticipado absolutamente todo lo que se va a recibir. Y de alguna manera, en cierto sentido, es exactamente lo que Dios ha hecho con el libro del Apocalipsis. Y lo ha hecho con el Hijo. Estamos de alguna manera escuchando a escondidas el regalo de Dios, de este libro, ¿no?, que el Padre le da a su Hijo. ¿Para quién es? Es para Él, es para el Hijo, es para Él en verdad. ¿Quién es la fuente de este Dios? Porque es Dios quien se lo da. El origen es divino, es de Dios. El receptor principal de este libro, ¿quién es? Jesucristo, dice, que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio esta revelación al Hijo. Este libro se lo dio al mismo Hijo. ¿Y qué cuenta en ese libro? La asombrosa y gloriosa historia de lo que va a suceder en el futuro cuando el Hijo regrese en plena gloria. Todo esto es lo que va a suceder. Ese es el contenido del libro. Y la última muestra de agrado del Padre fue justamente el regalo de este libro. Hizo muchas cosas, como veíamos desde el cielo, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se agradaba del Hijo, lo resucitó al Hijo, lo empoderó con el Espíritu Santo al Hijo, muchas cosas le dio al Hijo, pero este es el último regalo que recibió, fue este libro, que describe el regalo, en detalle, la gloria venidera de Jesucristo, para que de alguna manera viva en plena anticipación de lo que ha de suceder. Pero no solo Él, sino también los que aman la venida de Él. Los que aman la venida de Él. Si nosotros tuviésemos un texto para resumir esto, podríamos ir a Filipenses. Mira, vamos a Filipenses capítulo 2 y el verso 6. Esta es otra de las cartas que hemos estudiado aquí en la iglesia. Filipenses 2:6, mira lo que dice. Está hablando de Jesucristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, estando en el cielo, estando en el trono. Eso es lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí se está haciendo humano. Esta es la encarnación de Cristo. Dice, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora mira lo que hace el Padre. Dice, por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Estos versículos 9, 10 y 11 se desarrollan en detalle en este libro del Apocalipsis. Aquí está el detalle de cómo es que Él va a ser el Señor de señores y que toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla se va a doblar. Aquí lo vemos en detalle. Estos 3 versículos 9, 10 y 11. ¿Fuiste fiel en la humillación? Dice, entonces yo seré fiel en cumplir mi promesa. En cumplir mi promesa. ¿Qué es? Serás exaltado hasta lo sumo. Serás el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Entonces, cuando un padre deja una herencia a un hijo, lo registra todo en el testamento y expone todo y cómo va a ser y cómo se le va a dar precisamente al hijo todo eso. Nadie puede mirarlo, nadie puede tomarlo, está sellado, está guardado. Sin embargo, podemos decir, qué privilegio el que Dios nos ha concedido a nosotros, de que nosotros podemos, este libro se puede abrir para nosotros y podemos ver y mirar el contenido de ese libro. Eso es lo maravilloso para nosotros, que se nos permite ver el testamento, se nos permite ver el contenido de este libro. Entonces Dios es el autor divino de esta revelación de Jesucristo que le es dada al Hijo. Entonces nos toca ahora sí preguntarnos quiénes son los destinatarios de este libro. Pero los destinatarios humanos, ya vemos que el destinatario principal es Jesucristo, pero hay destinatarios humanos también. Y esto nos lleva al siguiente punto de nuestro texto en el versículo 1. Si regresamos a Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y aquí está, dice, para manifestar a sus siervos. Para manifestar a sus siervos. Y aquí encontramos los destinatarios. Dice, sus siervos son los destinatarios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Es interesante porque Juan nos da un paso para la comprensión de este libro. Dice, debe mostrarse a sus siervos, debe mostrárseles a sus siervos. Es decir, que no solo es para Cristo, sino que se nos debe mostrar a los que son siervos de Dios. No fue escrito directamente para nosotros. Dios se lo dio a Jesucristo y nos ha dado el derecho de que lo veamos. Y por eso aquí nosotros somos la audiencia humana que recibimos el contenido de este libro. Ahora, sería bien poder entender lo que significa siervo, porque dice a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? ¿Qué significa esta palabra siervo? Bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, y usted lo ha escuchado, seguramente es doulos, que significa esclavos. Esclavos, como un verdadero esclavo. Y aquí hay una razón clara por la que los no cristianos encuentran este libro incomprensible, ¿no? Porque mucha gente dice, este libro no lo podemos entender. No, es que este libro no fue pensado para el incrédulo. Este libro no fue pensado para todo el mundo. Este libro fue pensado para una audiencia que son los siervos de Dios, los siervos de Cristo, para sus siervos. No fue para todas las personas. Debía mostrárseles a las personas que son esclavas voluntarias de Cristo, esclavos de Cristo. Para ellos es. Esta es la audiencia al cual debe recibir esta revelación. Si el Señor Jesucristo no es el Señor de tu vida, entonces no es para ti. Tú no vas a entender lo que hay aquí, el contenido de estas palabras y todo lo registrado aquí. No lo vas a comprender. Tendrás algún concepto, algún pensamiento sobre esto, pero no lo vas a comprender espiritualmente. Pero un esclavo es algo diferente. Fíjese que había 6 palabras griegas para referirse a esclavos. O sea, seis palabras para decir sirvientes. 6 clases de sirvientes. El que está hablando aquí, el apóstol Juan, era un esclavo único. Un esclavo único. Cuando decimos esclavo, estamos hablando de un esclavo que estaba sirviendo por amor y devoción. ¿Sí entiendes? No un esclavo que tiene terror del amo. ¿Sí? Que le puede hacer algo. Que está amenazándote. No es por eso. Este esclavo del que está hablando aquí es un esclavo que le sirve por amor.
Es un esclavo que le sirve por devoción a Cristo. Esto es. En el Antiguo Testamento los judíos tenían una costumbre. Si un siervo le decía a su amo, mira, te amo, Señor, o amo mismo, yo quiero servirte toda la vida, pero no quiero servirte porque tengo el deber de servirte. No te sirvo porque te tengo miedo. No quiero servirte por amor. Quiero servirte porque te amo de verdad. Entonces, ¿qué hacía el amo? O sea, el amo le podía decir, mira, has sido esclavo tantos años, quiero darte la libertad. Podía hacer eso, pero muchos esclavos le decían, no, yo quiero estar contigo, quiero servirte, yo te amo, te respeto, y yo quiero servirte por amor. Yo no te tengo miedo porque tú no me amenazas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el amo cuando un siervo le decía eso, un esclavo le decía eso? Le hacía entonces un agujero en la oreja, ¿no? Y eso significaba que eran personas que habían decidido por voluntad propia ser esclavos, amando y sirviéndole a sus amos, a sus señores. Qué interesante, porque esta es la idea que tenemos nosotros aquí. Las personas que reciben este libro es justamente esas personas. Son los esclavos que por voluntad propia deciden amar a Jesucristo. No es que le temen, no es que son esclavos allí que lo que me va a hacer, entonces yo lo debo hacer por deber. Ni siquiera es por deber, sino porque aman a ese amo. Es interesante que para los liberales el Apocalipsis es un libro donde están perdidos sin remedio en un laberinto que no se puede descifrar, ¿no? Los liberales son gente muy entendida, pueden ser científicos que investigan sobre las cosas religiosas, sobre cosas escondidas, y aún ellos no pueden entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchos están diciendo, no, el Apocalipsis es algo oscuro, misterioso, eso es imposible entenderlo, da miedo, dice, cuando comienzo a leer y veo esas figuras ahí. Yo he escuchado y he visto a través de la televisión en Discovery Channel a científicos tratando de comprender el libro de Apocalipsis y otras partes de la Biblia de manera humana. Ellos llegan a la conclusión de que hay muchos enigmas indescifrables. Usted no tiene, seguramente usted ha visto, ha sido testigo de esto. Da internamente, verdaderamente da rabia a las conclusiones que ellos llegan. Es una locura, y otras dicen, y esto está totalmente oscuro para nosotros. Entonces, para el incrédulo es oscuro. Para el hipócrita en las iglesias que viven de esa manera, es oscuro también este libro. ¿Ves? El libro va a llegar a ser un caos para ellos, es una confusión para ellos. Pero para el esclavo amoroso y voluntario de Jesucristo, es un descubrimiento que deja las cosas muy claras de la venida del Señor Jesucristo. Es para ver la gloria de Cristo allí, y lo va a ver muy claro. Eso es para los siervos. Así que es la revelación de Jesucristo que Dios la da a su Hijo, y la que Él nos muestra. Y vamos a avanzar un punto más, y con esto terminamos el día de hoy. Vamos a ver el carácter de este libro. El carácter de este libro. Y vemos así, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí nos da el carácter del libro. Dice, cosas que deben suceder pronto. Entonces, el carácter que tiene este libro es un carácter profético, porque son cosas que van a suceder. Son cosas futuras, son profecías de acontecimientos que deben darse más adelante. ¿En qué tiempo? Dice pronto. Y este libro se diferencia de los demás libros del Nuevo Testamento, porque los evangelios nos dicen lo que sucedió. Es como historia, es ya pasado. Esto fue lo que pasó, ¿sí ves? Vino el Señor Jesucristo, murió, y Él hizo esto, resucitó, y Dios lo ascendió y ascendió a los cielos.
Hay algunas referencias para el futuro, pero el tema de los evangelios es el pasado, es hechos pasados, cosas que ya ocurrieron. Cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que es la narrativa de qué cosa, la narrativa de la iglesia, la historia de la iglesia. Ahí vemos cómo despega el evangelio, cómo nace el evangelio y luego se despega a todo el mundo. Las epístolas, ¿de qué están tratando? Santiago, Pedro, Pablo, Juan, Judas, el escritor de Hebreos, ¿qué es lo que ellos están tratando? El significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y lo están aplicando a la vida de la iglesia. Eso es lo que ellos hacen, y está toda la doctrina, ¿no? Y ahí están aplicando a la vida de la iglesia. ¿Y qué podemos decir? Que los primeros 5 libros del Nuevo Testamento entonces hablan sobre el pasado, y luego los 21 libros siguientes tratan sobre el presente y cómo debemos aplicar las realidades de la obra de Cristo hacia nosotros en el día de hoy. Pero Apocalipsis es el libro que trata sobre el futuro. Son las cosas que van a venir enteramente. Hay algunas cosas que son pasadas y presentes, pero enteramente son cosas que han de venir, que han de suceder. Entonces es un libro que está compuesto por profecías sobre el futuro. Y eso es lo fascinante de este libro y lo que nos llama la atención a toda persona que se acerca a las Escrituras. Le llama mucho la atención porque esto es lo que va a suceder. Hay mucho deseo de saber el futuro, qué es lo que va a suceder. Y este libro es interesante porque en el verso 19 podemos ver tal vez un bosquejo de todo lo que va a ocurrir aquí. Dice, escribe las cosas que has visto, ahí está, las que son y las que han de ser después de estas. 3 cosas está señalando el mismo autor. Las cosas que has visto son cosas pasadas, es lo que vio Juan en la visión. Las cosas que son el presente, lo vimos la semana pasada, como el problema de las iglesias presentes y cómo Jesucristo se movía en medio de las iglesias. Y las cosas que han de suceder, las cosas que son después de estas, habla del futuro, capítulos del 4 al 22. Todo eso es futuro. Entonces las profecías comienzan desde el capítulo 4 y se extiende hasta el último capítulo, hasta el capítulo 22. Es un libro enteramente de profecías. Es un libro de literatura profética, si lo podemos llamar de esa manera. Pero en toda esta literatura profética hay un énfasis allí que hay 2 aspectos importantísimos. Hay una gloria futura venidera para Cristo en la que nosotros, los santos, los siervos, van a participar. Pero siempre existe otro lado de juicio venidero. Y estos 2 aspectos los vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis. Un juicio venidero ¿sobre quiénes? Sobre los malvados. Y se predice con detalle la gloria venidera de Jesucristo y la forma en que los santos van a compartir esa gloria, pero también se predice la condenación de los pecadores. Siempre vamos a observar estos 2 aspectos. Es un juicio, si tú abres ahí, de fatalidad. Tú te vas a encontrar con cosas terribles, porque se cuenta cómo va a suceder el fin del mundo, el fin de la historia humana, cómo es que van a morir los pecadores. Se revela la santidad de Dios y cómo Él demanda justicia y debe morir el pecador. Cómo va a terminar la gente pecadora en este mundo, en derrota, en desastre, en muerte, juicio eterno. Así que este no es un libro sentimental, no lo vamos a ver así. Este es un libro muy serio y habla de cosas desastrosas, las cosas que van a ocurrir. Es muy inquietante. No hay tolerancia débil contra el mal, porque aquí vamos a ver cómo el mal es castigado. Hay un cordero que ha sido inmolado, pero también está la ira de ese cordero que ha sido inmolado, está la ira para vengarse. Hay un río de agua de vida, pero también hay un lago de fuego. Eso es lo que encontramos, estos 2 aspectos en el libro de Apocalipsis. Y entonces nosotros vamos a mirar hacia el futuro. Cuando estemos estudiando este libro, ahora que nos aventuramos a estudiar este libro, vamos a estar mirando hacia el futuro, ¿no? Y eso es lo que escribió Juan en el año 96 después de Cristo. Ahora, él estuvo presente allí en ese futuro. De alguna manera Dios en esa visión le hizo estar en ese futuro. Él es el que nos cuenta.
Él estuvo en el futuro y Él nos cuenta a nosotros. De alguna manera transportado por visiones, pero es Él quien, por la voluntad de Dios y por el Señor Jesucristo, nos quiere revelar a sus siervos lo que va a suceder. Así que es una profecía esto. Hay algunas personas que no creen que esto sea cierto. Teólogos liberales dicen que Apocalipsis describe los eventos que ya se cumplieron. Y muchos otros dicen que no, Apocalipsis son hechos que ya sucedieron, hechos del pasado. Incluso dan fechas de que son por el tiempo de Nerón, cuando fue emperador romano, del año 54 al 68. Dice, allí sucedió eso, en el tiempo en que Pablo y Pedro murieron martirizados. Y otros llegan a decir que fue en el tiempo del imperio Domiciano. Ahí ocurrió todo Apocalipsis, que fue por el año 81 al 96 después de Cristo. Esta es la visión preterista, ¿no? Que viene, preterista de preter, que viene como que es algo del pasado. Ellos no dicen que es un libro profético, es un libro de cosas pasadas, es preterista, dice. Y por lo tanto, como es pasado, no es sobrenatural, no es futuro, no se trata de profecías, solamente es una mirada del pasado a cosas que ya sucedieron con Nerón o con Domiciano. Pero esto es imposible, porque a medida que vamos a avanzar en el libro, se hará evidente que las cosas descritas aquí no sucedieron en ese entonces, porque si estudiamos las cosas que vamos a ver más adelante, entonces no existiéramos, ya no existiéramos nosotros. Así que no son eventos del pasado, no son cosas que han sucedido en el pasado. Otros dicen que este Apocalipsis es un panorama de toda la historia de la iglesia. Todo Apocalipsis es toda la historia de la iglesia. Entonces ellos hacen concordar todos los eventos que ves en Apocalipsis con la historia de la iglesia, desde que comenzó la iglesia. Entonces ellos van a encontrar allí en la iglesia, a la iglesia católica romana, van a encontrar a los diferentes papas, van a encontrar a Mahoma, a Constantino y a todo, a la Revolución Francesa y muchos más, porque lo quieren hacer cuadrar todo el Apocalipsis con la historia de la iglesia. Es imposible eso, porque la mayor parte de la profecía que observamos aquí en el libro de Apocalipsis, la mayor parte de esta profecía ocurre en un periodo de 3 años y medio, que lo vamos a ver que es de la gran tribulación. Entonces, no puede ser que todos esos eventos lo pongan a través de la historia. Y hay un tercer grupo que dice que no habla de personas reales, que los eventos que se ven aquí no son eventos reales, que estas no son guerras reales, esas matanzas no son matanzas reales, que simplemente este libro es algo alegórico. Alegórico significa que yo le doy cualquier tipo de interpretación a una figura o alguna palabra del libro de Apocalipsis. Yo interpreto como quiero y entonces tiene una multitud de significados. Y muchos interpretan de esa manera el libro de Apocalipsis, es decir, lo van a espiritualizar. Y tal cosa le dicen que puede ser esto y lo otro y se inventan todas esas cosas. Entonces, eso no puede ser. Eso se llama una visión idealista. Una visión idealista porque no estás tomando la manera hermenéutica, los principios hermenéuticos para interpretar correctamente la Escritura. Estás alegorizando, estás inventándote cosas. Llegas a cosas terribles, no a significados terribles. Y esto no es. Esta es la visión idealista. La visión correcta es la que hemos leído, cuando el texto dice las cosas que han de suceder pronto, han de suceder. Está hablando de futuro, que no han pasado, que deben suceder, que van a ocurrir. Entonces es obvio que no han sucedido muchísimas cosas. ¿Han sucedido las resurrecciones masivas? No, porque ya los diarios ya hubiesen sacado. Han resucitado montones de lápidas que están todas descubiertas. No hay tal cosas. Han sucedido los holocaustos, las muertes que van a ocurrir, como en 2 ocasiones la tercera parte de la tierra va a morir. No ha ocurrido. Ha habido muchas muertes y mucho engaño en esto de las muertes del COVID, ¿no? Pero no ha habido la cantidad de muertes que habla el libro de Apocalipsis. No ha sucedido. ¿Qué pasa
con toda la destrucción del sistema humano y la construcción de un cielo nuevo y una tierra nueva. No, no hay tal cosa, todavía no ha sucedido. Todos estos eventos son futuros, así que es un absurdo pensar que fuese otra cosa que no sea el futuro. Esta es una visión profética futura, así que nos estamos embarcando en una revelación de Jesucristo de parte de Dios a los cristianos sobre el futuro, que es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente podemos ser transportados al futuro cuando leemos las cosas que deben suceder pronto. Pronto dice, pero Juan escribió hace 2000 años casi. Dice pronto, pero Juan escribió hace 2000 años. ¿Qué significa pronto? ¿Qué significa pronto? Esto lo vamos a ver la próxima semana, y más aún cuando los sucesos que están ocurriendo el día de hoy para nosotros tienen que ver con mucha relación, están muy cercanos a lo que nos dice el apóstol Juan en su revelación. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la bendición que nos das de estudiar este libro, esta revelación que has dado a nosotros, Señor. Y es una bendición tan grande, Padre, no la merecemos, pero ha sido un vistazo así, en el cual nosotros podemos mirar lo que ocurrirá. Lo has deseado así, lo has dado a tu Hijo para que nos muestre a nosotros, para gozarnos en ello, para entender que el mundo va a ser castigado por el pecado, que las personas pecadoras van a morir en la condenación y que los que han sido justificados por la fe únicamente en Cristo Jesús, porque no hay mérito alguno en nosotros, vamos a ser exaltados, vamos a estar en muchos otros lugares, Señor, vendremos contigo a reinar en este mundo. Hay tanta bendición que nos abre, Señor, frente a nosotros. Ayúdanos a que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas, Señor, que abandonemos el pecado, que veamos en este futuro glorioso, veamos la gloria de Cristo, su venida. ¿Cómo va a ser, Señor? Estemos alertas, estemos advertidos de todo esto, Señor. Nuestras vidas sean cambiadas por medio de esto. En tus manos quedamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos. No se olviden, hoy a las 5 de la tarde tenemos segundo culto. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en que hemos disfrutado de tu presencia, de la presencia de los hermanos, Señor. Ahora que salimos de este tiempo, ayúdanos a poder compartir unos a otros y edificarnos unos a otros, Señor. Y luego llévanos a nuestros hogares con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.